Siempre he manejado taxi de noche. La ciudad cambia cuando oscurece. Se siente más cruda, más vacía. Algunos dicen que es peligroso, pero a mí nunca me ha pasado nada fuera de lo normal, hasta aquella noche en la avenida Chapultepec. Eran casi las 3 de la madrugada, el peor momento para conseguir pasaje. Pasé por la glorieta de Insurgentes, vi un par de borrachos tambaleándose en la banqueta, pero ninguno parecía necesitar un taxi. Decidí dar una vuelta más antes de irme a descansar. Al llegar a un semáforo, vi a una mujer en la esquina, justo frente a un Oxxo. No parecía una indigente, estaba bien vestida, aunque su ropa se veía algo pasada de moda. Tenía el cabello largo y oscuro, y su piel era tan pálida que resaltaba incluso en la penumbra de la calle. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba un taxi. Sin responder, abrió la puerta y se subió en el asiento trasero. Me dijo con voz baja y apagada: «A Tlalpan, por favor». No me miró en ningún momento. Solo iba viendo por la ventana, con la mirada perdida. El trayecto fue silencioso, pero algo en ella me incomodaba. No olía a perfume, no se movía, ni siquiera parecía respirar. Me puse nervioso, pero traté de no pensar en eso. Cuando íbamos por la calzada de Tlalpan, cerca de un paso a desnivel, me dijo: «Aquí, por favor». Frené en seco. No había casas ni negocios abiertos, solo un terreno baldío con una barda cubierta de grafitis. Me giré para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. Mi sangre se heló. No había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse. Me bajé del taxi con el corazón latiendo a 1000 por hora. Iluminé el suelo con la luz del celular y no había ni rastro de la mujer. Justo cuando iba a regresar al coche, algo me hizo mirar hacia la barda. Había una cruz pintada con aerosol y debajo un nombre: Mariana G., con la fecha de su muerte hace más de 20 años. Mi respiración se aceleró y un escalofrío me recorrió la espalda. Me apresuré a entrar al taxi y encendí el motor, pero cuando miré por el retrovisor, mi corazón casi se detuvo. La mujer estaba sentada en el asiento trasero otra vez, su mirada vacía clavada en mí. Su boca se abrió lentamente y con una voz distorsionada me susurró: «No debiste traerme aquí». Sin pensarlo, aceleré con todas mis fuerzas, sintiendo un sudor frío recorrer mi frente. No podía gritar, no podía reaccionar, solo manejar. No miré atrás, no importaba a qué velocidad iba, solo quería alejarme de ese lugar. Cuando por fin llegué a una avenida iluminada, me detuve jadeando. Me giré lentamente, temiendo lo peor. El asiento estaba vacío otra vez, pero esta vez, en el espejo retrovisor, vi su reflejo, sonriendo. Desde entonces, evito tomar pasaje en Chapultepec a esas horas. Y si veo a una mujer de piel pálida en la esquina, mejor sigo de largo. No quiero volver a escuchar su voz, ni ver su reflejo nunca más. Intenté olvidar el incidente, pero las noches siguientes me atormentaron. Durante varios turnos, noté cosas extrañas en mi taxi. Mi espejo retrovisor reflejaba sombras que no estaban ahí cuando volteaba. La radio cambiaba de estación sola, y en varias ocasiones sentí como si alguien respirara detrás de mí. Una noche, después de varios días sin incidentes, decidí tomar el mismo camino por Chapultepec. Me repetí a mí mismo que lo que había visto era producto del cansancio. Todo iba bien, hasta que llegué a la esquina donde había recogido a la mujer. La misma figura pálida estaba ahí. Esta vez no intenté detenerme, pero mientras pasaba de largo, mi taxi se apagó de golpe. La batería, los faros, todo dejó de funcionar. Intenté girar la llave, pero el motor no respondía. Mi piel se erizó cuando escuché un golpe seco en la ventana del pasajero. Con el corazón latiéndome en los oídos, giré la cabeza lentamente. Ella estaba ahí, sonriendo. Sus ojos vacíos me atravesaban. Antes de que pudiera gritar, el taxi se encendió solo. Pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Esa fue la última vez que conduje en la madrugada. Ahora solo trabajo de día. Pero, a veces, cuando miro por el retrovisor,
Creo ver su silueta sentada en el asiento trasero, esperando. Mi nombre es Daniel. Llevo años trabajando como taxista en la ciudad. No es el mejor trabajo del mundo, pero me permite llevar el pan a la mesa. La mayoría de las noches son iguales. Calles medio vacías, luces parpadeantes y uno que otro borracho tambaleándose en las banquetas. Pero lo que me pasó aquella noche, eso no se lo deseo a nadie. Cerca de las 2 de la madrugada, me llegó una solicitud en la aplicación. No había muchos viajes a esa hora, así que la acepté sin pensarlo. La ubicación me llevó a una colonia vieja, con casas descuidadas y calles apenas iluminadas. Cuando llegué, no vi a nadie esperando. Toqué el claxon, esperé un par de minutos y justo cuando estaba a punto de cancelar, alguien salió de entre las sombras. No era la típica persona que uno espera ver a esa hora. Era un tipo alto, muy flaco, envuelto en un abrigo largo que casi arrastraba por el suelo. Su cara estaba oculta bajo la sombra de la capucha y al subir al taxi, un olor raro invadió el coche, como a tierra húmeda y carne echada a perder. Algo no me cuadraba, pero no dije nada. Solo pregunté, ¿a dónde lo llevo? Me respondió con una voz áspera, casi como un susurro. Sigue derecho, yo te digo dónde dar vuelta. No me gustó nada su tono, pero ¿qué iba a hacer? Necesitaba la feria. Arranqué el coche y empecé a manejar. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que no paraba de mirarme a través del espejo retrovisor. Sus ojos, aunque apenas visibles en la penumbra, parecían reflejar la luz de los faros de otros coches de una forma extraña, como si fueran de un animal. Intenté no hacer contacto visual y seguí conduciendo. Después de unos minutos, me hizo doblar en una calle aún más oscura, sin postes de luz ni casas a la vista. Era una zona de terrenos baldíos y fábricas abandonadas. Ahí sí me empezó a dar mala espina la cosa. Oiga, ¿seguro que es por aquí?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Sí, ya casi llegamos, dijo, con un tono que me puso la piel de gallina. Fue en ese momento que noté algo. A lo largo del camino había perros callejeros, muchos, pero no ladraban, no se movían. Solo estaban ahí, mirándonos, con las orejas gachas y el cuerpo tenso, como si sintieran algo que yo no podía ver. La sensación de peligro se me metió en los huesos. Algo no estaba bien. Intenté disimular mi nerviosismo y seguí avanzando. De repente, el pasajero soltó un ruido, algo entre un gruñido y un chasquido de lengua. Y ahí pasó. El motor del coche comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el auto perdió fuerza. Pisé el acelerador, pero nada, como si algo estuviera jalando el carro hacia atrás. Miré de reojo al tipo, y fue entonces cuando lo vi. Su piel, antes pálida, se estaba estirando, como si se rompiera desde dentro. Sus manos ya no eran manos, eran garras largas y huesudas. Su mandíbula se desencajó, dejando ver una hilera de dientes afilados. La capucha cayó, revelando una cara alargada, inhumana, con ojos completamente negros. Ya no había duda, eso no era una persona. El pánico me tomó por completo. Abrí la puerta y salí corriendo, dejando el taxi atrás. Escuché un gruñido detrás de mí y los perros comenzaron a ladrar, furiosos, como si hubieran estado esperando el momento de atacar. No miré atrás. Corrí con todo lo que tenía, escuchando los pasos de algo grande y pesado siguiéndome. Me metí entre unos callejones y seguí corriendo hasta que llegué a una avenida con tráfico. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente volteé, no había nadie. Solo vi a los perros, que ahora estaban sentados, mirándome en silencio, como si hubieran cumplido su trabajo. No regresé por el taxi hasta la mañana siguiente. Cuando llegué, el coche estaba ahí, con la puerta abierta y las llaves puestas. No había señales de lucha, ni sangre, ni nada raro, solo que el asiento trasero estaba destrozado, como si algo con garras enormes lo hubiera rasgado de lado a lado. Esa fue la última vez que trabajé de noche. No
no sé qué era esa cosa ni por qué me dejó ir, pero algo me dice que si me hubiera quedado un segundo más en ese coche, hoy no estaría contando esto. Me llamo Javier Méndez y soy taxista en la Ciudad de México. Llevo más de 15 años manejando por estas calles, viendo de todo tipo de gente subir y bajar de mi auto. Pero lo que me ocurrió aquella noche en una carretera desolada sigue atormentándome hasta el día de hoy. Si les cuento esto, no es porque quiera asustarlos, sino porque necesito sacarlo de mi pecho, aunque nadie me crea. Todo comenzó una madrugada fría y solitaria. Había tenido una mala racha de clientes y me quedaban pocas horas antes de terminar mi turno. Estaba por regresar a casa cuando, en una avenida casi desierta, un hombre alto y delgado me hizo la parada. Vestía un traje negro algo desgastado y tenía un rostro que, dependiendo de la luz, parecía cambiar de edad. Sus ojos, oscuros como la noche, me causaron un escalofrío, pero me dije a mí mismo que solo era el cansancio jugándome una mala pasada. «Buenas noches, ¿puede llevarme a San Miguel del Monte?», dijo con una voz ronca, como si le costara hablar. San Miguel del Monte estaba a varias horas de distancia, un pueblo casi desconocido que apenas se aparecía en los mapas. Me sorprendió el destino, pero vi la oportunidad de hacer un buen dinero con el viaje. «Claro, súbase, será un viaje largo». El hombre asintió y se acomodó en el asiento trasero. Desde el retrovisor lo observé con disimulo. Apenas se movía y su mirada se perdía en la ventana como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. En un intento por romper el silencio, intenté hacerle conversación. «¿Va a visitar a alguien por allá?». Se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una sonrisa que me puso los pelos de punta, respondió: «Podría decirse que sí». El ambiente en el auto se volvió pesado. La neblina en la carretera se hizo más espesa, como si algo nos envolviera y quisiera apartarnos del mundo. Poco a poco, la señal del teléfono desapareció y el GPS dejó de actualizarse. Me concentré en el camino, pero una sensación de inquietud crecía en mi pecho. Después de un rato, el pasajero comenzó a reírse. Al principio, fue un murmullo apenas perceptible, pero pronto se convirtió en una carcajada profunda y gutural que llenó el auto de una vibración extraña. La piel se me erizó. «¿Todo bien, señor?», pregunté con nerviosismo. El hombre dejó de reír abruptamente y fijó su mirada en el retrovisor. Su rostro había cambiado. Sus ojos eran completamente negros como pozos sin fondo. Su piel ahora era ceniza. «Para aquí», ordenó con una voz que no parecía de este mundo. Sin pensarlo, obedecí. El auto se detuvo en medio de la carretera. No había casas, ni postes de luz, solo el sonido del viento y la neblina moviéndose como sombras vivientes. El pasajero abrió la puerta y salió lentamente. Pero antes de alejarse, inclinó la cabeza y sonrió con una boca demasiado grande para ser humana. «Gracias por el viaje, Javier. Nos veremos pronto». Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía mi nombre? En ese momento, el aire se tornó gélido y un olor a azufre impregnó el interior del taxi. Miré por el espejo retrovisor y lo vi claramente. El pasajero no tenía sombra, y donde deberían estar sus pies, solo quedaban marcas de quemaduras en el asfalto. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y salí disparado sin mirar atrás. El miedo me perseguía más que el demonio que acababa de dejar en la carretera. Cuando por fin encontré una gasolinera, me detuve para calmarme. Encendí un cigarro con manos temblorosas y vi que el taxímetro aún estaba en marcha. La pantalla parpadeaba con números imposibles, 666. Desde aquella noche, nunca más acepté viajes fuera de la ciudad. Y cada madrugada, cuando el silencio en la carretera es total, creo escuchar esa risa profunda resonando en la distancia, recordándome que mi pasajero del infierno aún me está esperando. Me llamo Rubén y soy taxista en Puebla. He trabajado en esto por más de 10 años
recorriendo cada calle y cada avenida de la ciudad, especialmente en el turno nocturno. Siempre pensé que nada podría sorprenderme en este trabajo, pero una noche lo cambió todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando un hombre me hizo señas en una esquina solitaria cerca del callejón de los sapos. Me orillé y bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿Para dónde va, jefe?», pregunté. El pasajero era un hombre delgado, de piel pálida y ojos hundidos. Vestía un traje negro antiguo, como de otra época. «Al Panteón Municipal», respondió con una voz seca. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo que no era nada. Solo era un cliente más. Arranqué el taxi y comenzamos el trayecto. Mientras avanzábamos por las calles desiertas, noté que el pasajero me observaba fijamente a través del espejo retrovisor. Su reflejo se veía borroso, como si la luz del tablero no lo tocara. El silencio en el auto se volvió cada vez más denso. Traté de concentrarme en el camino, pero la inquietud crecía con cada minuto que pasaba. Intenté romper la tensión con una conversación ligera. «¿Vive por ahí cerca?», pregunté, esperando que hablara más. «Hace mucho que no paso por estas calles. Han cambiado bastante». «¿Sí? ¿Hace cuánto que no venía por aquí?», insistí, fingiendo interés. «Desde 1923», dijo el hombre con una sonrisa apenas perceptible. Se me heló la sangre. Traté de mantener la calma y pensar en una explicación lógica. Tal vez está bromeando, pensé. Pero al doblar en una calle oscura, el pasajero susurró algo en un idioma que no entendí. De repente, el motor del taxi falló. Las luces titilaron y el auto se detuvo por completo. No puede ser», murmuré, girando la llave desesperado. El pasajero comenzó a reírse en voz baja. «Ya es hora», dijo con una voz que no parecía humana. Volteé y lo vi de frente por primera vez. Su rostro se había transformado. Sus ojos eran completamente negros y su piel parecía podrida. De su boca salió un aliento frío y putrefacto. Grité y traté de abrir la puerta, pero los seguros estaban trabados. Cuando miré de nuevo al asiento trasero, el pasajero ya no estaba. Solo quedaba un olor a tierra húmeda y un objeto sobre el asiento. Una vieja moneda de plata con la fecha de 1923. Salí corriendo del taxi y caí de rodillas en la calle desierta. Respiraba con dificultad y mi cuerpo temblaba. Cuando finalmente tuve el valor de regresar al auto, la moneda ya no estaba. Desde aquella noche, mi taxi nunca volvió a ser el mismo. A veces, cuando conducía solo de madrugada, el espejo retrovisor reflejaba una silueta en el asiento trasero, aunque el coche estuviera vacío. Los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, cada noche que salía a trabajar, sentía la misma opresión en el pecho. Una sensación de ser observado desde la oscuridad del asiento trasero. Decidí investigar un poco sobre el Panteón Municipal y sus alrededores. Lo que encontré me dejó aún más inquieto. En los archivos de una hemeroteca local, hallé un artículo de 1923 sobre un hombre que fue encontrado sin vida en la puerta del cementerio. Decían que había sido víctima de una maldición. Esa noche, tomé una decisión. Fui a la misma esquina donde había recogido al pasajero y esperé. Las horas pasaron lentamente. Justo cuando pensaba que nada sucedería, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me llamo Mario y soy taxista en Guanajuato. Era casi la medianoche cuando manejaba por las calles empedradas, atravesando los túneles antiguos con la radio, apenas susurrando una estación de música ranchera. Era mi último viaje antes de irme a casa y descansar unas pocas horas antes de volver a la rutina. Estaba acostumbrado a los borrachos pidiendo una carrerita más y a los turistas perdidos, pero esa noche no había casi nadie en la calle. El aire tenía un aroma a humedad y a piedra vieja, típico de la ciudad.
Mientras pasaba por el túnel del Cuajín, una figura apareció de la nada, parada junto a la entrada. Era una mujer vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Frené en seco, sorprendido por su repentina presencia. ¿Necesita un taxi, señora?, pregunté bajando la ventanilla con cautela. La mujer asintió lentamente y, sin decir palabra, abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de ignorarlo y mantener la compostura. ¿A dónde la llevo?, pregunté, intentando sonar profesional. A la exhacienda del cochero, susurró la mujer con una voz lejana, como si hablara desde otro tiempo. Sentí un nudo en el estómago. La exhacienda del cochero era un antiguo lugar de torturas en la época de la Inquisición, ahora convertido en museo. Nadie pedía ir ahí a esas horas, pero no quería parecer cobarde, así que puse primera y arranqué, enfocándome en el camino. Durante el trayecto, la mujer no se movió ni emitió sonido alguno. Intenté verla por el retrovisor, pero el velo hacía imposible distinguir su rostro. Lo único que noté fue el leve aroma a tierra húmeda, como si hubiera estado parada en un cementerio. Cada que pasábamos bajo una farola, la tenue luz parecía atravesarla, dándome la sensación de que era una sombra más en la oscuridad. Cuando llegamos, la hacienda estaba cerrada, oscura, con las rejas de la entrada aseguradas con candados oxidados. El lugar era un completo desierto. «Señora, hemos llegado», dije girándome para verla. El asiento trasero estaba vacío. El corazón casi se me detuvo. La puerta del taxi nunca se abrió ni se escuchó que alguien bajara. Revisé el asiento, el piso, incluso me bajé del carro y miré alrededor. Nada. Un sudor frío me corrió por la espalda y un estremecimiento me paralizó por unos instantes. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. A lo lejos, tras las rejas de la exhacienda, la mujer estaba de pie, observándome. Lentamente, levantó una mano y señaló hacia mí con un gesto pausado y escalofriante. Sentí un impulso de huir, pero algo me obligó a quedarme. Mi mirada se fijó en una placa oxidada junto a la entrada. Me acerqué temblando y leí las inscripciones con la poca luz de mi celular. Mariana de los Ángeles, acusada de brujería, ejecutada en 1784. Cuando volví a mirar a la mujer ya no estaba. No perdí tiempo. Subí al taxi con las manos temblorosas y arranqué como alma que lleva el diablo. Nunca volví a recoger pasajeros en la noche, y cada vez que pasaba por los túneles de Guanajuato, evitaba mirar por el retrovisor, por miedo a ver a alguien sentado en el asiento trasero.